Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. Así China sea uno de los mercados más importantes, debemos recordar que este no es el único mercado en el mundo. Stanley Rosen. Bienvenidos a un nuevo podcast del Panchonomist, el club de economía de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros somos Alejandro Túquerres y Ana Játiva, y el día de hoy nos sentimos muy honrados con la presencia de nuestra invitada especial, Mónica Rojas, decana del School of Economics de la Universidad San Francisco de Quito. Mónica, bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Hola, muchísimas gracias, Ana y Alejandro. Gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio y felicitaciones a todas las actividades que hacen los Panchonomists. Siempre estamos muy atentos a todas las actividades, eventos. Así que me siento muy honrada de que me hayan invitado a este espacio. Más bien, gracias a ti. Les recordamos que este podcast pertenece a una sección especial llamada Econ Popcorn, donde analizamos películas desde un enfoque económico. En esta ocasión abordaremos la temática de la influencia del mercado chino en la industria cinematográfica, haciendo un enfoque especial en el último y controversial live action de Disney, Mulan. Mulan se estrenó el 4 de septiembre del 2020 en el servicio de streaming Disney Plus en los Estados Unidos. Los usuarios pagarían un monto específico en la plataforma para poder verla. La película originalmente iba a ser estrenada el 27 de marzo del 2020, pero su lanzamiento fue retrasado en múltiples ocasiones debido al cierre de los cines causados por la pandemia del COVID-19. La película tuvo una buena recepción por parte de la crítica, que elogió la actuación de Liu Yifei, la protagonista, así como las escenas de acción y la cinematografía, dando una aprobación del 75% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, muchas personas del público occidental criticaron la eliminación de algunos personajes como Mushu, el dragón de la versión animada, que según la directora Nikki Caro fue necesario para mostrar una versión más realista de la historia y para evitar que el público chino se ofenda al mostrar al dragón un símbolo de respeto, fuerza y poder de manera cómica, algo que impediría tener ganancias en las taquillas del país asiático. No obstante, Mulan también recibió malos comentarios por parte del público chino. Muchas personas criticaron la composición de algunos personajes, afirmando que estos reflejan los estereotipos occidentales sobre China, en lugar de mostrar la cultura de manera auténtica. Esto generó que en las ganancias del mercado chino fueran de 23 millones de dólares en vez de 50 millones de dólares como se había pronosticado en un principio. Lo que nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las ganancias y pérdidas de entrar en la cuota de 34 películas extranjeras dentro de China? Bueno, nuevamente gracias por la pregunta, Ana. Efectivamente, desde ya algunos años, ¿no? Desde mediados de los 90, incluso antes China tenía esta restricción de cuántas películas internacionales podían ingresar a su mercado. Y esta política que se mantenía por diversas razones, nosotros hemos analizado y ustedes han visto en sus clases, tanto de macroeconomía como de internacional, ¿no? Las políticas de restricciones al comercio, y las películas no difieren de ese trato, y en este caso la razón por la cual hay esta restricción en China puede deberse a dos. La primera es justamente proteger a la industria del cine dentro de China, que a su vez también ha estado creciendo en los últimos años, y también por temas políticos. Entonces, creo que un aspecto muy importante en el caso de China es recordar que sigue bajo una estructura más comunista, y el tener películas internacionales que muestren una cultura, una forma, una dinámica distinta, obviamente genera controversias en el mercado chino y contra esos intereses políticos. Entonces, estas han sido las razones por las cuales se han implementado estas cuotas. Si bien la cuota también se ha ido incrementando, inicialmente me parece que está alrededor de 10, de 20 películas, y posteriormente ya cuando China también formó parte de la Organización Mundial del Comercio, se incrementó esas a 34, y actualmente se mantiene en 34. Hace algunos años se intentó revisar
esa medida. No se ha llegado a algún acuerdo aún, y fue justamente hace un par de años cuando había esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Hace unos 4 o 5 años. Entonces, se mantiene eso. Ahora, el tema de China, como tú bien lo mencionaste, China junto con Estados Unidos son posiblemente los mercados más grandes para todo, y nuevamente la industria del cine le interesa también captar ese mercado. Entonces, por eso el interés de ingresar a este mercado. Y eso que tiene muchísimas restricciones, como por ejemplo el tema de la taquilla y del porcentaje que tiene la industria sobre esa taquilla. Posiblemente ustedes conocen, ¿no?, que en muchos de los países donde entran las películas internacionales, especialmente de Estados Unidos, de Hollywood y demás, incluyendo a Disney, el porcentaje de taquilla es cerca del 40-45%, mientras que en China es apenas del 25%. Entonces, a pesar de eso, el tamaño del mercado hace que exista un gran interés por ingresar a este mercado. Eso. Claro, completamente de acuerdo, Moni, y solo para dar algunos datos, en los últimos años el sector de clase media en China ha aumentado a 472 millones de personas. Además, el ingreso en taquilla en China es mucho mayor al de Estados Unidos y ha llegado a 15,000 millones de dólares, justo porque el mercado es muy grande y además en el año 2016 se comenzaron a construir aproximadamente 23 salas de cine por día. Entonces, claro, es un mercado muy rentable y es por esto que las películas van a intentar entrar ahí. Obviamente hay un montón de restricciones, como comentabas. En algunos casos deben haber como una cuota de personajes chinos. No pueden ser personajes secundarios y tampoco pueden ser villanos. No sé si Alejandro quiere comentarnos algo más. Bueno, sí sabemos que China es de por sí un mercado muy complicado en cuanto a las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Y pues en este caso de Mulan, creo que en Occidente todos conocemos la película animada de Mulan, ¿no? Una historia de superación, valentía, que incluye música, personajes icónicos, como ya lo decías, como el fabuloso Mushu, e incluso una trama amorosa. No obstante, la historia de live action enfatiza en una chica que de por sí ya es muy poderosa y debe aprender a canalizar su poder. Incluso mucha gente que vio la película dice que la trama fue muy pobre y que más bien se enfocaron mucho en vestimenta, en escenarios, y cabe aclarar que así no es la historia original, que si bien difiere algo de las anteriores adaptaciones, sí tiene el mensaje de superación y de valentía que tiene la primera película. Entonces, el live action por esta razón no fue para nada bien recibido. En China, como ya decías, la primera semana obtuvieron solo 23 millones de los 50 que estaban presupuestados. Y la taquilla general en el mundo superó apenas los 68 millones y tuvieron un presupuesto de 200. Entonces, Moni, ¿tú cómo crees que el estudio hubiera obtenido más ganancias? ¿Manteniendo la historia de la versión animada de Mulan o alguna versión que en verdad reflejara la historia original admirada por los chinos? Creo que una de las debilidades aquí es que cuando intentas contentar a todos los mercados, no pudiste contentar a ninguno. Y entonces eso es algo que pasó en esta película, en que trataron de combinar elementos que podrían gustar a algún mercado y elementos que entre que podían gustar y que también que cumplían lo que tú, Ana, justamente mencionabas, las restricciones que existen y las características que tienen que tener las películas para poder ser admitidas dentro de la cuota, ¿no es cierto? Entonces, creo que al intentar contentar a todos, no lograron satisfacer el gusto de ninguno. Y eso era súper complicado también porque aquí también tenemos que ver y analizar el tema de las preferencias, de los gustos y de los conocimientos de cada uno de estas dos áreas. Entonces, obviamente, el mercado chino y el mercado occidental son muy distintos en cuanto a sus gustos y sus preferencias, a su cultura y a lo que esperan ver de una película. Y en este caso creo que también había un tema muy cultural. Entonces, Mulan
sale de una leyenda, ¿no es cierto?, de esta historia, de este poema, en este personaje mítico que es Mulan. Y al tratar de reflejar eso de una historia que está muy arraigada en la cultura china y tratar de que una industria del cine de Occidente represente eso en su fidelidad, era muy, muy complejo, ¿no? Entonces, a veces puedo pensar, ¿qué pasaría si Hollywood quiere hacer una película sobre Atahualpa o alguna cosa así? Y claro, los ecuatorianos se van a sentir, pero no es así, o esa no es la historia que a mí me contaron, y yo no me siento reflejado en eso, y no lograron captar la esencia de lo que era, y lo volvieron algo más comercial que algo que realmente representa la cultura, y la cultura china es muy arraigada en sus tradiciones, en sus elementos. Entonces creo que esa fue una de las fallas, pero al mismo tiempo se alejaron de lo que esperaba el mercado occidente, y entonces de ver esa película de acción, de ver un poco más de drama, de ver un poco más de estas actividades. Entonces, obviamente los críticos de occidente pueden elogiar algunos de los aspectos de la película, ¿no? El live action, la dinámica, las peleas, el escenario, la vestimenta, pero les faltó el otro componente, y en cambio el mercado chino puede no sentirse identificado. Entonces creo que ahí fue un poco la falla de los dos, ¿no? El tratar de captar a los dos mercados y no representar tan fielmente lo que es esa historia. Y de ahí, claro, el animated de hace ya, creo que fue en el 97, 98, era más apelaba más al público, ¿no? Porque era más de Disney, era más lo que Disney representaba en esa época, la caricatura, el tema humorístico, el tema de la música, el tema de todo este más de ensueño. Entonces, el momento que ya lo volvieron en live action, se perdió eso, empezando por justamente uno de los no personajes principales, pero sí un personaje importante, como ustedes mencionaron, ¿no? Yo justo pude ver la película con mis hijos y lo que más extrañaban eran un Mushu, o sea, era como que, uy, desapareció este personaje, y era como lo que le daba el encanto al animated, y que ya no tenía ese appeal, esa magia en el live action. Sí, muchos dicen que la película de live action la estaban haciendo para el mercado chino, tratando de a los occidentales dejarnos un poco de lado, ¿no? Se trataron de enfocar en las tres cosas que los expertos dicen que son necesarias para entrar al mercado chino: acción y fantasía, muchos efectos especiales y, lo más importante, más China. Pero creo que en eso último fallaron un poco, entonces creo que tú, Ana, puedes hablar un poquito más de eso. Claro, en eso último, de hecho, fallaron un poco. Si bien los personajes eran como asiáticos, todo el equipo de producción, también los diseñadores de vestuario, el guionista y la directora no eran ni asiáticos, no eran tampoco, bueno, obviamente no eran asiáticos, no eran chinos. Entonces, creo que las personas que estaban detrás de la producción de la película, de la trama, de las ideas que iban a plasmar, no tenían ni idea de la cultura china. Y es por eso que obviamente hubo un montón de críticas, por ejemplo, a cómo se mostró el chi, que era algo más mágico en vez de algo que sacan con el esfuerzo del trabajo. Y claro, un montón de lo que también hablaron fue de que obviamente todos los personajes eran muy estereotipados, si bien tal vez el vestuario era muy bonito, no plasmó la cultura y las ideas de China. Entonces, Moni, ¿tú crees que es posible satisfacer los gustos tanto de Asia y de Occidente? ¿Crees que la nueva película logra atraer a ambos mercados? Bueno, lo mencionamos antes, ¿no? Creo que era difícil lograr esto, y algo que tú mencionas es súper importante. Creo que una de las críticas es justamente que la película ahora
no refleja la cultura de manera que conecte con la audiencia china, y parte de eso es eso, ¿no? O sea, no basta con tener personajes de, de China o asiáticos, no basta con poner las imágenes de los paisajes, o no basta con tener la vestimenta, que también en algún momento vi un video en que decía que ni siquiera la vestimenta era la que correspondía a la época en que correspondía la película o la leyenda. Entonces, todos estos elementos chiquitos hacen que la gente no se sienta identificada. Y creo que para poder hacer una película que se base en una leyenda china, necesitas tomar en cuenta esto, porque es algo de la cultura china. Y entonces, quizás otras películas de live action que sean derivadas de alguna cosa así, no sé si Pocahontas o alguna cosa así, podría tener más de entrada en China porque no conocen esa historia. Pero le estás dando una historia que sí conocen y le estás cambiando la historia, entonces no se sienten identificados y me dicen, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros nos identificamos, y no lograron eso. Y nuevamente, en el caso del mercado de Occidente, algo que tú mismo lo mencionaste, Ana, ese era más secundario, pero tampoco lograron captar ese mercado porque perdieron la magia de lo que atrae a ese mercado por tratar de realmente no fue el éxito que esperaban, ¿no? Claro, también creo que intentaron ser muy políticamente correctos. No lo veo mal, pero, por ejemplo, hicieron algunos cambios. Como ya dijimos, ya no estaba Mushu el dragón, pero claro, se comentó que lo reemplazaba era un fénix, porque el fénix representa lo femenino, mientras el dragón representa lo masculino, y querían darle como más enfoque a esto de el empoderamiento femenino, que es algo que se ha visto en otras películas de Disney, como en Aladdin, donde también se le dio una canción específica a Jasmine, que era Speechless, y era sobre una mujer que podía salir adelante y podría ser fuerte por sí misma. Yo creo que está bien darle ese enfoque, darle más poder al rol femenino, pero también creo que si uno lo va a hacer, no por eso hay que quitarle la personalidad a los personajes o la trama en sí. Entonces, claro, siento que también eso les faltó, como tal vez sí podían mejorar, sí podían atraer a los dos mercados, ¿no? Con este enfoque de rol femenino, pero también viendo la trama, los personajes y plasmando muy bien la cultura china, que creo que fue algo que faltó completamente. Sí, algo que creo que nos ha faltado mencionar es que China de por sí ha tenido una relación muy difícil con las adaptaciones de Mulan. En 1998, Mulan es estrenada tras la presentación de un documental del Dalai Lama, que fue considerado lo más ofensivo y controversial que pudo estar en el mercado chino, ¿no? Ellos lo odiaron. Entonces, en ese momento, cuando entra otra película de Estados Unidos, dicen, ¿por qué debo ver esto, no? Acabaron de ofender parte de mi cultura. Entonces, en términos actuales, la película fue cancelada, ¿no? Fue pirateada masivamente. Y en 2020 el live action tampoco fue aceptado. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Crees que existe un factor socioeconómico político detrás de esta situación? ¿O es simplemente que la película no cumple con su objetivo, ni para América ni para Asia? A ver, creo que tú lo acabas de mencionar bien. Primero, el tema cultural es muy importante. Entonces, estamos hablando de China, que tiene, ¿no es cierto?, esa tradición muy arraigada cultural de sus raíces. Entonces, el irse en contra de eso tiene y genera ese rechazo. No es un mercado tan diverso como podría ser en Estados Unidos, que es bastante más amplio, diverso, multicultural. En cambio, en China no, o sea, y es también porque ha sido un país más cerrado a todo lo internacional, por resguardar también la parte política que tú acabas de mencionar. Entonces, creo que en ese sentido, y por eso también esa cuota. Y por esa razón, no necesariamente es que sea tan malo, pero correspondió en esos momentos, ¿no? Que tú mencionas el lanzamiento de una película y ahora las debilidades que estamos viendo en el caso de live action. Eso
por una parte. Y de ahí creo que también es importante tomar en cuenta no solamente lo que habíamos mencionado antes de los gustos, de las preferencias, de cómo se forman estas y las diferencias que existen en las preferencias del mercado occidental y del mercado chino. Entonces, son claras esas diferencias en el tipo de películas a las que están acostumbrados y las que están dispuestos a ver, el tipo de las restricciones que existen y eso sí afecta. Entonces, para responder más directamente a tu pregunta, hay varios factores que inciden sobre ese resultado. El tema sociopolítico, el tema cultural, el tema de las restricciones que existen, entonces, de cómo trata de adaptarse, en este caso Disney, para poder ingresar a este mercado. Todo eso, tratar de ajustarse a todas esas restricciones, hizo que se genere una película que realmente no llegaba a ninguno de estos mercados. Entonces, no. Y también, y también, pues, o sea, la época no era la precisa, ¿no? O sea, estamos en media pandemia, entonces era también complicado llegar a todo el mercado y en la magnitud, por más que sea gigantesco ese mercado, igual todavía existían ciertas restricciones, ciertos recelos, cierto lo demás. Entonces, también como que se le juntaron algunas cosas a la película. Entonces, Moni, para concluir, ¿usted cree que se deben cambiar las formas de hacer las cosas por entrar al mercado chino? A ver, creo que hay que entender mejor al mercado chino si es que se quiere atender a ese mercado. Entonces, lo que tú habías mencionado, no basta con tener los actores del escenario, los paisajes, o sea, esa parte china, sino que se nota que no hubo una conexión directa desde la dirección, desde el escribir o reescribir el guión y adaptarlo para atender a ese mercado, si es que ese era el objetivo. Entonces, nuevamente no se conecta con la cultura y no se conectó con la audiencia. Y si es que ese es el objetivo, entonces hay que entender mejor a tu mercado y entender mejor a tu audiencia, tomando en cuenta que va a ser complicado el atender a los dos siendo tan diversos. Claro, creo que debió haber más cooperación entre tanto personas asiáticas y occidentales en todo lo que tuvo que ver con la producción, con la dirección. Como tú decías, si alguien viene a hacer una historia de Atahualpa y no tiene nada que ver con la cultura latinoamericana, creo que también deberían pensar en eso, como conseguir guionistas o personas latinoamericanas que puedan dar sus ideas. ¿Cómo se hizo? Me parece que en Coco sí se hicieron pruebas con audiencia mexicana que dieron algunos consejos, como no debería ser, la abuelita no debería tener una como cuchara de palo, sino una chancleta, porque eso nos representa. Claro. Entonces, creo que no está nada mal. Debemos incorporar más al resto de personas en nuestro trabajo, especialmente si se quiere llegar al mercado chino o incluso al mercado latinoamericano y al resto. Claro, y lo que creo que también es importante en este caso es que era una película sobre un personaje, ¿no? O sea, igual de una leyenda, pero un personaje mítico dentro de la cultura china. Entonces, quizás esa también era una gran diferencia, si es que ves cómo han resultado otras películas en ese mercado que no tienen nada que ver con la cultura china, posiblemente la dinámica sea distinta, pero en este caso estabas topando algo muy propio de su cultura, ¿no? Y de su identidad. Entonces ahí también generó ese no necesariamente rechazo, pero sí ese escepticismo de, a ver, ¿y cómo me ven afuera? En lugar de que yo participe en la producción, era cómo nos ven, cómo nos representan, en lugar de que formemos parte de. Y creo que esa era la parte importante que con el ejemplo que tú diste, de alguna forma, enfatiza ese punto. Creo que esta oportunidad que tiene Disney es para ver este error que ha hecho, tratar de ponerse en el lugar de
la población a la que quiere entrar con su película y que al fin y al cabo que logre que nos den entretenimiento de calidad y que lo disfrutemos, ¿no? Mónica, te agradecemos una vez más por acompañarnos del día de hoy. De igual manera, agradecemos a todos nuestros oyentes y les invitamos a seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram, donde estamos como The Panchonomist, y a estar pendientes de nuestro programa, cuyos episodios están disponibles en YouTube y Spotify. Nos vemos, hasta pronto. Este fue el podcast de Panchonomies. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomies para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.